del Concilio de Trento. Concilio de Trento, sesión 25, capítulo 12. Amigo Bernardo, entra a Google. En Google pon allí Concilio de Trento, sesión 25, capítulo 12. Una vez más, sesión 25, capítulo 12 del Concilio de Trento. Allí hay un documento que te manda a ti como católico a diezmar. Y si tú te opones a diezmar, o le dices a tu hermano católico, no, hermano católico, el diezmo es del Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley, no diezmes, dice que corres el peligro de ser excomulgado y sin la pena de absolución. Eso dice tu documento, léelo. Si tú te opones a un católico y le dices, no hay que diezmar, eso es del Antiguo Testamento, eso es la ley, ahora no, tu documento te dice que corres el peligro de ser excomulgado y sin perdón. Ahora quiero que tú me traigas un documento que diga en la iglesia evangélica, que diga que si no se diezma te van a excomulgar. Ay, Dios. Es que esta gente solo repite lo que escuchan por ahí, pero no conocen su propio documento. No conocen su propio documento. Ahora, el reto es esto. El desafío es esto. Muéstrame católico instruido, católico que te haces llamar apologeta, entre comillas, apologeta, entre comillas. Muéstrame un documento, muéstrame otra bula papal donde a ver, tápame la boca. Hay 1100 conectados. Tápame la boca. Ven a mostrarme una bula papal o ven a mostrarme otro concilio que dejó abrogado la sesión 25 y capítulo 12 del Concilio de Trento. Ven, tápame la boca. Cállame. Te creo. A ver, señor Diego, usted habla de nuestros documentos, pero usted no sabe, es un ignorante. Ese edicto que se dio en el Concilio de Trento, ya hubo una bula papal que lo dejó sin vigencia. A ver, muéstrame. Don Beto, aquí tenemos a Don Beto, de repente Don Beto nos va a sacar de esa duda. Don Betío, ¿cómo está? Por aquí viéndolo siempre. Don Betío, ¿dónde quedó abrogado ese edicto del Concilio de Trento? ¿Usted me puede mostrar? Lo que pasa es que no subí para eso, pero no está abrogado, pero no está vigente ahorita porque no nos obligan a diezmar. O sea que esa ley que se dio en el Concilio de Trento es un edicto de paja. Si quieres lo pones en práctica y si quieres no. ¿Así, verdad? Sí, porque no está funcionando. O sea, está escrito ahí, pero no está funcionando. El Concilio de Trento es un concilio de paja, entonces. Concilio de paja. Ahí si quieres ponerlo en práctica lo pones. Y si no, no lo pongas. ¿Y qué? Vaya, pues está serio la cosa. Pero resulta, Betío, escúcheme, Betío. Resulta que también en el Concilio de Trento fue que se dio el edicto que la Biblia tiene que ser de 73 libros. Ah, bueno, si el católico le da igual. Dice, concilio de paja. Imagínate yo como evangélico, ¿qué me importa? Si tú como católico ni respetas tu Concilio de Trento, imagínate yo como evangélico. Pues la Biblia de 73 libros también, un edicto de paja. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué cosa, don Beto? ¿Qué cosa? Bueno, no, pero de todas formas no subí a eso, sino que yo le quería preguntar que si los que predican la predestinación son cristianos. Sí, claro, porque hay diferentes posturas. Como ya lo hemos dicho, hay diferentes posturas.
Pero la cosa que como ellos dicen que Jesús murió solo por un grupo de personas, no murió por todo el mundo como creemos nosotros. Habría que estudiar bien si no raya en herejía. Si raya en herejía, entonces claro, ahí sí ya no estamos correctos. Habría que estudiar bien. Claro, pero he oído yo mucho de ellos. Porque Sí, pero usted no es eso. Entonces yo no podría dialogar con usted ese tema porque no es usted el que tiene esa postura. Sería lo más prudente, sería dialogarlo con alguien que tiene esa postura. Entonces llegamos a una conclusión, pero discutirlo usted y yo no tiene sentido porque ni usted ni yo tenemos esa postura. Claro, es que no, yo no iba a discutir, sino que solo usted me dijera si son cristianos, pues porque oigo que atacan a los que queremos, así como usted cree y como yo, nos atacan. Por eso, repito, habría que platicar, había que matizarlo con ellos. Claro. Bueno, don Metío, que Dios lo bendiga, cuídese mucho, un abrazo. Bueno. Entonces, dice el edicto del Concilio de Trento, capítulo 25, versículo 12, nadie está obligado a creer, o a cumplir, perdón. Nadie está obligado a cumplir. Ah, bueno. Nadie está obligado a cumplir. Bueno, ¿y por qué me mandas a mí a cumplir el de 73 libros? Si también fue en ese concilio. También fue en ese concilio que se puso el edicto que la Biblia tiene que ser de 73 libros. Y lo que tanto alegan los católicos, lo que tanto protestan los católicos, tanto protestan de los 7 deuterocanónicos. Pero si ni siquiera tú guardas, ni siquiera tú obedeces tu propio concilio, ¿y por qué me vienes a mí a exigir que yo sí lo guarde? ¿Me están entendiendo? ¿Me están, como se dice vulgarmente, me están agarrando la onda? A ver, los que me están entendiendo, escriban ahí, sí, sí, sí. A ver, los que me están captando la idea. Saludos a los 1100 que están conectados. Saludos, saludos. Hola, Acero, lo escucho. ¿Qué tal, hermano Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Saludos. Es un placer escucharlo. Bendiciones. Mira, ahí tocaste un tema. Estuve escuchando lo que usted no quiere hablar de los católicos, pero bueno, es que eso es inevitable. Acuérdese que esas son las piedras de tropiezo del Evangelio. Y es inevitable porque sabe que nosotros, los evangélicos, siempre nos toca escuchar cómo empiezan a torcer la escritura y usted como conocedor y asesor, porque usted no asesora a los que desconocemos mucho y desconocimiento de la escritura, tenemos que puntualizar de los católicos. Así que es difícil que usted evite ese tema de los católicos, porque esos son los que, esa es la batalla. Y lo otro punto, hermano Diego, mira, hay otra cosa que siempre he escuchado de los católicos, y he visto usted en los debates que lo has defendido, que siempre acusan de que nosotros le quitamos sabiduría, le quitamos 7 libros. Pero la verdad, la pregunta, ¿quién fue que excluyó los 7 libros de la Biblia hebrea? ¿Fueron los judíos? Es mi pregunta. Muy bien, tenemos que, mire, vamos a matizar esto. La verdad de la historia, porque yo ya leí el canon de las escrituras con F. Bruce, ya lo leí. No todo, me falta una parte todavía, pero ya leí una gran parte. La verdad de la verdad es que los 70, que fue mucho más antes que Cristo, fueron los que agregaron esos libros. Fueron los 70 ancianos, la versión de la Septuaginta. Porque dice que la versión más antigua que la Septuaginta, la versión más antigua que es la Tanaj hebrea, no trae los deuterocanónicos. Entonces, incluso
como digo, ese tema es un poco complicado y profundo que llevaría tiempo explicarle en su totalidad. Incluso hay evidencia que no se tradujo esos deuterocanónicos, solo se tradujo al griego lo que es la Tanaj. Entonces ya con el tiempo, a ciencia cierta, no se sabe en qué momento y quién fue el que agregó esos deuterocanónicos. Pero como la Septuaginta es la que la iglesia usaba más, hay que ser honestos en esto, por eso le digo, hay que dar la información completa. Entonces la Septuaginta ya traía estos libros deuterocanónicos, cosa que no tenía el original, el más antiguo. Y la iglesia empezó a utilizar estos libros, pero resulta que hasta el siglo III y a mediados del siglo II es que hay evidencia clara que comenzaron a citar explícitamente los libros deuterocanónicos. Pero mire, esto no es complicado, es sencillo de entender. Los deuterocanónicos son parte de la historia del pueblo de Israel. Son parte de la historia. Son parte de la historia. Por ejemplo, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Son libros históricos, no tanto doctrinales. Son parte de la historia de Israel. Lo mismo son los deuterocanónicos, son libros de la historia, porque al final de cuentas lo que narra es la historia. Y Jerónimo de Estridón dijo algo muy interesante. Jerónimo dijo, estos libros son buenos para leer, pero no hay que tomarlos como fuente de autoridad doctrinal. Y Jerónimo ahí tenía toda la razón. Son parte de la historia y el que lo quiera leer, que lo lea. No hay ningún problema, que lo lea, pero no se puede tomar como doctrinal. Y resulta, mi hermano, con esto termino, en el siglo II y medio, siglo III, que ya se comenzó a citar de manera explícita los deuterocanónicos, pero resulta que ninguno de ellos lo tomó para doctrina, simplemente para enseñar acerca de la creación, cosa que ya sabemos que está en Génesis. Hablaba de la sabiduría, cosa que sabemos que ya está en Proverbios. Pero los católicos, escuchen, los católicos, lo único que les interesa a ellos es la intercesión por los difuntos, más nada. La única doctrina que los católicos agarran de esos libros es la oración por los difuntos. Pero resulta que ninguno de los padres que citó los deuterocanónicos trajo Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 37 al 40, como autoridad para enseñar la oración por los difuntos. Eso sí me llamó la atención. Ok, hermano Diego, bueno, me queda claro, ¿no? Porque sí me tenía esa duda porque como fueron libros que quedaron excluidos, ¿no? En el primer canon, entonces no tenía esa aclaración, pero muy claro y gracias por aclararme esa duda que tenía, ¿no? Porque Cuídese mucho. O sea, cuídese, hermano Diego. Dios lo bendiga. Entonces, ¿son buenos para leer? Sí, hay que leerlos. Es parte de la historia de Israel. Es parte de la historia de Israel. Léalo, pero no se debe de tomar como fuente doctrinal. Porque recuerde que ninguno de ellos es profeta, ninguno de ellos. En cambio, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Abdías, Joel, son libros proféticos porque eran profetas. Es Dios el que les dijo qué tenían que decir. En cambio, estos libros no son proféticos, no son profetas los autores. Son parte de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, dicen Deuteronomios, escuchen bien esto mis hermanos, Deuteronomios dice, no agregues ni quites. Vamos a leer. Le voy a dar cuando Moisés dio la ley, dijo, no agregues ni quites. Vamos a ver, Moisés dijo, no agregues ni quites. Muy bien. Esto está en Deuteronomio 4:2. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Escuche lo que dice. Ahora pues, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutéis y viváis.
y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Escuche, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Ahí está claro. Los mandamientos que Dios dio, nadie podía aumentar y nadie podía disminuir. Así que solo guardar, enseñar, cumplir lo que estrictamente Dios dio, solamente. Entonces, ahora, ¿qué profeta enseñó orar por los difuntos? Ahí viene el matiz. Cuando yo he debatido este tema, por ejemplo, dice Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 37 al 40. Dice que Judas Macabeo presentó una ofrenda, elevó una oración por los difuntos caídos. Creo que también lo dice, hay otro libro que también lo dice, aparte de Macabeos, no me viene a la mente ahorita, pero hay otro libro de esos deuterocanónicos que también habla de orar por los difuntos. Ok, la pregunta es, ¿dónde Moisés o dónde un profeta enseñó de parte de Dios presentar ofrenda y orar por los difuntos? Ahí se termina todo. Ahí se acaba. Por eso dice Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y de Cristo, que es la piedra principal. Tenemos que tener tres fuentes. Lo que enseñó Cristo, lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñaron los profetas. Tres testigos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tres testigos. ¿Dónde un profeta enseñó? ¿Dónde? ¿Dónde un profeta enseñó orar por los difuntos? ¿Dónde un profeta enseñó presentar ofrenda por los difuntos? ¿Dónde Cristo enseñó orar por los difuntos? ¿Dónde Cristo enseñó presentar ofrenda por los difuntos? ¿Dónde un apóstol, recuerda, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y Cristo? Tenemos que tener tres fuentes: apóstoles, profetas y Cristo. ¿Dónde Cristo o los apóstoles enseñaron eso? O sea, que cada uno saque su conclusión, que cada uno tenga su propia respuesta. Amigo y amiga que me está viendo, cuán importante es estar a cuentas con Dios. Siempre vamos a recordarte que te pongas a cuentas con Dios. Siempre vamos a recordarte la importancia de hacer de Cristo tu Señor y Salvador. Es nuestro trabajo, para eso fuimos llamados, para eso nos llamó Cristo. Es importante confesar a Cristo, pero a Cristo, ¿ok? No una religión. Hay que tener cuidado con el mensaje que se está escuchando. Hay que tener cuidado con lo que usted está creyendo. El mensaje que los apóstoles dieron siempre fue la fe en Cristo. Hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque es el relato de lo que hicieron los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 4. Escuche bien. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
¿Qué iban anunciando? El Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaban los apóstoles? Predicaban el Evangelio. ¿Qué predicaban los apóstoles? Predicaban a Cristo. Mira, ahora cuando Pablo dice que el Señor, usted sabe la historia, iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, pero se le apareció el Señor en el camino. Y la historia dice que Dios mandó a un discípulo llamado Ananías. Ananías fue y le impuso las manos a Pablo para que recibiera la vista, porque había quedado ciego, y para que recibiera el Espíritu Santo. Y mira, me llama la atención, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Después de que él aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo, mira lo que dice. Hechos capítulo 9, versículos 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¡Wow! Inmediatamente Pablo, después de haber recibido a Cristo, haber creído en Él, haber sido bautizado con el Espíritu Santo, dice que inmediatamente les predicaba a Cristo. Y Él les decía que este era el Hijo de Dios. Entonces, el verdadero mensaje del Evangelio está centrado en Cristo. Está centrado en Jesús. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Y todo aquel mensaje que no se centra en Cristo, todo aquel mensaje que no se centra en Jesús, perdóname, pero ese es otro evangelio. Todo aquel mensaje que no está centrado en Cristo. ¿Usted cree que en el primer siglo la gente predicaba de María? ¿Usted cree que Pablo, Pedro, Felipe, Esteban, Jacobo andaban enseñando la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María? No, nada de eso. Lo que predicaban era de Cristo, era convencer a las personas que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el que vino a redimir a la humanidad. Y el día de hoy es lo que debemos de predicar. El día de hoy es lo que debemos de anunciar de Cristo, hablar de Cristo, que las personas se conviertan a Cristo. El detalle, escúchame bien, el detalle que tú estás convertido, pero a una religión y no a Cristo. Tú estás convertido a una denominación y no a Cristo. Ahí está el problema. Y necesitamos convertirnos a Cristo, no a una denominación. El detalle es que tú eres fiel, pero a tu religión, infiel a Cristo. Ahí está el problema. ¿Qué dijeron los apóstoles? Antes bien, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El detalle es que mucha gente obedece más a su religión que a Cristo. Obedece más a su religión que al Evangelio. Amigo y amiga, necesita convertirse a Cristo. Necesita convertirse a Jesús. El que cree en mí tendrá vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36, escuche, o 33. Es 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Crea en Cristo. Crea en el Hijo de Dios. Y después de haber creído en Cristo, después de haber creído en Él, que viene una vida de obediencia. El mismo Cristo aquí en Juan 8:31, escucha lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Después de haber creído en Cristo, ahora que viene una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida de obediencia a los mandamientos, a los estatutos que Cristo dejó. Eso es lo que viene. Yo no creo que exista un cristiano que dice ser cristiano y en total desobediencia a la palabra de Dios. No creo yo. No puede existir alguien que dice que cree en Cristo y que no le interese la palabra. No, no lo creo. Todo aquel que dice haberse convertido a Cristo, todo aquel que dice verdaderamente haberse arrepentido, haber creído realmente en Cristo, tiene que estar apasionado de la palabra. Así eran los cristianos del primer siglo y segundo siglo. Tengo las pruebas, tengo los documentos. Estaban muy interesados, estaban muy ocupados en la palabra de Dios. Estaban muy ocupados en escudriñar las Escrituras. Así que después de haber aceptado a Cristo, que viene una vida de obediencia, una vida en plenitud con Cristo. Pero hay que comenzar con lo primero. Lo primero, aceptar a Cristo.